continuación vamos a solucionar el problema que habíamos resuelto en la clase inmediatamente anterior, en el video anterior, pero realizando una suposición. Supongamos que en este caso en particular, el bloque que se encuentra sobre el plano inclinado sí presenta fuerza de fricción con respecto a la superficie inclinada. Me pregunta, ¿cuál es la aceleración de la figura cuando el bloque de 10 kilogramos desciende por el plano en presencia de fricción? Es decir, de una vez nos están indicando, viejo, esta vaina está bajando. Ese es el sentido del movimiento, sí hay fuerza de fricción. Adicional a las cantidades dadas y conocidas anteriormente, que les voy a volver a escribir, adicional a las cantidades dadas y conocidas, que eran básicamente la masa 1 de 10 kilogramos, la masa del objeto 2 de 2 kilogramos, el valor de la gravedad, que corresponde a 9,8 metros por segundo al cuadrado, y el ángulo de inclinación θ, que corresponde a 32 grados. Además de esas cuatro condiciones o características, también vamos a suponer que el coeficiente de fricción cinética entre el plano inclinado y el bloque corresponde a 0,2. Ok, tenemos entonces esas nuevas condiciones, esas nuevas cantidades dadas y conocidas. Pueden notar que algunas de las ecuaciones no las borré, sino que las dejé indicadas porque no varían con respecto al problema anterior. Ya vamos a indicar el porqué. Vamos a hablar primero del objeto 1. Suma de fuerzas en X es igual a masa 1 por aceleración. Es exactamente igual, el objeto está acelerado aparentemente, no hay nada que nos diga lo contrario. Lo único que va a cambiar en esta expresión es que voy a cambiar el sentido del eje de coordenadas. Esto por comodidad, porque lo más natural, lo más evidente es que podamos utilizar ejes de coordenadas que coincidan con el sentido del movimiento de los objetos. Es mucho más cómodo, no es estrictamente necesario, pero es mucho más cómodo. Tenemos entonces nuestro eje de coordenadas en este sentido. Suma de fuerzas es igual a masa 1 por aceleración. Las fuerzas que actúan sobre el objeto en esa dirección son la tensión, que en este caso particular ya sería negativa porque cambia el sentido de nuestro eje de coordenadas. El peso 1 en X, que en este caso tendría que ser positivo porque actúa en el mismo sentido del eje de coordenadas, y aparece una nueva fuerza, que es la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción será una fuerza de fricción cinética, dado que hay movimiento relativo entre las dos superficies. Por lo tanto, tenemos una fuerza de fricción cinética. Si el movimiento del objeto fuera un movimiento inminente, es decir, que está justo en el punto límite del movimiento y el reposo, tendríamos que hablar de una fuerza de fricción estática. En este caso particular es una fuerza de fricción cinética que es negativa porque va en sentido contrario al eje de coordenadas, y esto tiene que ser igual a masa del objeto 1 multiplicado por la aceleración. Voy a reemplazar los valores numéricos inmediatamente. La ecuación entonces me va a quedar menos t más peso 1 en X. El peso 1 en X corresponde a la masa por la gravedad multiplicado por el seno del ángulo de 32 grados, es decir, masa, que son 10 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el seno del ángulo de 32 grados, dado que esto es el cateto opuesto a dicho ángulo, multiplicado por el seno de 32 grados, menos la fuerza de fricción cinética. Vamos a escribirla acá como una nueva incógnita, fuerza de fricción cinética, y eso es igual a masa 1, que ya la conocemos, son 10 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Tenemos entonces nuestra ecuación número 1. Identifiquemos las incógnitas de esta ecuación. La tensión, primera incógnita,
la fuerza de fricción cinética, segunda incógnita, y la aceleración, nuestra tercera incógnita. En el caso particular de la suma de fuerzas en Y, no hay una modificación bajo ninguna circunstancia con respecto al problema anterior. Las fuerzas son normal y peso en Y, y la suma de fuerzas tiene que dar cero porque hay equilibrio. Nuestra segunda ecuación queda inalterada. Hablemos ahora de la ecuación a lo largo del eje Y para el objeto número 2. El objeto número 2 sube, dado que este baja, dado que el objeto 1 baja, el objeto 2 tiene que subir porque está ligado por la misma cuerda, es una cuerda inextensible, una cuerda que no se puede estirar. Vamos a ubicar el eje de coordenadas positivo hacia arriba y las fuerzas que actúan son básicamente las mismas. Peso 2, en este caso, como cambiamos el sentido del eje de coordenadas, decimos que el peso 2 es negativo. Tensión, que en este caso es positiva, igual a masa 2 por aceleración. Reemplazo los valores, aquí me queda también negativo, aquí me queda también positivo. Vamos a contar las otras incógnitas. Llevamos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas hasta el momento. La tensión ya la conté y la aceleración ya la conté. Tengo hasta ahora un sistema de ecuaciones de cuatro incógnitas con tres ecuaciones, por lo tanto en principio no sería un sistema soluble. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Como tenemos un sistema no soluble, porque tenemos más incógnitas que ecuaciones, tiene que existir una ecuación adicional que me permita relacionar algunas de las variables que me genere entonces un sistema soluble. En este caso particular, la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético multiplicado por la fuerza normal. Esta ecuación es un resultado experimental que sirve para determinar la fuerza de fricción en función del coeficiente de fricción cinético y de la normal. Reemplacemos los valores numéricos de una vez para escribir nuestra cuarta ecuación. Fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético, que vale 0,2, multiplicado por la fuerza normal. Tenemos esta entonces nuestra cuarta ecuación. Tenemos un sistema ahora sí de ecuaciones de 4 por 4. Esta ya la habíamos contado y esta señora ya la habíamos contado también. Nuevamente voy a aplicar métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales. En este caso podemos decir nuevamente, al igual que en el problema anterior, que de la ecuación número 2, que se encuentra desacoplada, puedo despejar la normal, el valor de la normal, es decir que nuestra normal va a ser 10 por 9,8 multiplicado por el coseno de 32 grados, numéricamente eso nos da 10 por 9,8 por coseno de 32 grados, da como resultado 83,1 newtons. 83,1 newtons. Tenemos entonces el valor de nuestra fuerza normal. En este caso, a diferencia del anterior, la fuerza normal va a ser muy influyente en el resultado, dado que la fuerza de fricción cinética depende de la fuerza normal. A mayor fuerza normal, a mayor apoyo que se genera entre las superficies, mayor es la fuerza de fricción. Ok, tenemos entonces nuestra ecuación número 2 utilizada. Le voy a poner un visto bueno para indicar que ya la utilizamos. Nos restan entonces tres ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer a continuación? La ecuación número 2 o el resultado de la ecuación número 2 lo reemplazaremos en la expresión número 4. Estoy haciendo el sistema de solución de ecuaciones llamado sustitución. Entonces me queda que la fuerza de fricción cinética es igual a 0,2, que es el coeficiente de fricción, multiplicado por la fuerza normal. Pero la fuerza normal es 83,1. ¿De dónde obtenemos que la fuerza de fricción es 0,2 por 83,1 y eso me da como resultado 16
16,6. Las unidades de la fuerza de fricción son los newtons, dado que tenemos una fuerza de fricción 16,6 newtons. Tenemos entonces que ya utilizamos la ecuación número 4, ya utilizamos la ecuación número 2, resta la utilización de las ecuaciones 1 y 3. Vamos a reemplazar este valor de la ecuación número 4 en la ecuación número 1. Estoy haciendo sustituciones sucesivas de lo que puedo, de los valores que puedo determinar directamente en las ecuaciones en las que hay más de una variable involucrada. En este caso entonces nuestra ecuación número 1 nos va a quedar menos d desconocida más 10 por 9,8 por el seno de 32 grados menos la fuerza de fricción cinética, que es precisamente 16,6 igual a 10 multiplicado por la aceleración A. Ya utilizamos entonces esta ecuación número 1. ¿Cuál nos resta? La ecuación número 3. La ecuación número 3 la escribiré nuevamente tal y como está: menos 2 por 9,8 más la tensión T tiene que ser igual a 2 por A. Es básicamente el mismo modus operandi del problema anterior. Basta con sumar esas dos ecuaciones y notar que esta tensión se anula con esta tensión, menos tensión más tensión da como resultado 0. Escribimos entonces todo lo que está en esta primera ecuación: 10 por 9,8 por el seno de 32 grados menos 16,6 menos 2 por 9,8 menos 2 por 9,8, sumé todos los miembros izquierdos de ambas ecuaciones, es igual a 10 más 2, que da 12 veces la aceleración. Es por esto que el 12 pasa a dividir, la aceleración me queda entonces 10 por 9,8 por el seno de 32 grados menos 16,6 menos 2 por 9,8, todo a su vez dividido entre 12. Vamos a ver entonces cuál es el valor de la nueva aceleración, teniendo en cuenta que aparece una fuerza de fricción entre la superficie inclinada y el objeto de 10 kilogramos. 10 por 9,8 por seno de 32 menos 16,6 menos 2 por 9,8, y todo esto dividido 12. El resultado final es, o nos dice, que la aceleración corresponde a 1,31 metros por segundo al cuadrado. Esta es entonces la solución de dicho problema, teniendo en cuenta esa nueva interacción llamada fuerza de fricción entre el bloque y la superficie inclinada.